Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Tarde en la noche del jueves, un caza estadounidense F-15 cayó en lo profundo del territorio enemigo en Irán mientras participaba en la operación Furia Épica, en la que nos está yendo increíblemente bien a un nivel que nadie ha visto jamás. Todo el país podría ser arrasado en una sola noche y esa noche podría ser mañana por la noche. El conflicto armado en Irán y Medio Oriente, así como el cierre parcial del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial, ha desencadenado una crisis que, de acuerdo a expertos y la postura de los países involucrados, no está pronto a finalizar, lo que ha provocado un incremento en los precios de los carburantes a nivel global. Honduras, siendo un país con una economía que depende de la importación del petróleo, recibe el impacto cada semana, con duros golpes al bolsillo de los hondureños con cada incremento. Sin embargo, desde el gobierno afirman que están implementando estrategias para ayudar a que la población no reciba de manera directa estos aumentos, con el subsidio en el diésel, gasolina regular, el querosén, al igual que en la energía. Lo que esperan vengan a amortiguar estas alzas que sostienen no dependen del Estado. Igualmente, el Poder Ejecutivo reitera que a pesar de las propuestas de eliminar los impuestos en el precio de los carburantes, esta medida no sería viable debido a que están asumiendo un alto costo por medio de los subsidios. A su vez, anuncian que llegaron a acuerdos con transportistas y de esta manera evitar un incremento en las tarifas. ¿Por qué no eliminar los impuestos a los combustibles? Como les mencioné en la mañana, por un ejemplo puntual, solo en el diésel el impuesto es de aproximadamente 11 lempiras por galón. Y en este momento el gobierno está absorbiendo los mismos 11 lempiras por galón para que no golpee de forma directa al pueblo hondureño. Es decir, el esfuerzo del Estado ya es el mismo que el ingreso por el impuesto al combustible. Esto es sencillo, tenemos que quitar de un lado y ponerlo en otro. En buen español es a qué sector le quitamos para meterlo en apoyo a los combustibles. Hay una cosa clara, la situación es tan compleja que no hay decisión que vaya a ser popular. Cada acción tendrá sus pros y sus contras. Sin embargo, economistas señalan que de prolongarse el conflicto en el Medio Oriente, el país podría enfrentar un periodo de presión inflacionaria y mayores desafíos sociales. Asimismo, advierten sobre la necesidad de avanzar en estrategias de mediano y largo plazo, como la diversificación de la matriz energética y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Mientras tanto, la incertidumbre en los mercados internacionales continúa marcando el ritmo de los precios y con ello el día a día de millones de hondureños que enfrentan una realidad económica cada vez más compleja. La evolución del conflicto y las decisiones de las principales potencias serán determinantes para definir el rumbo de esta crisis que por ahora sigue impactando de manera directa a economías vulnerables como la de Honduras.
días, gracias por estar en la entrevista. Esa guerra en el Medio Oriente ya deja serias repercusiones en la economía de Honduras. Vamos a hablar con gente que conoce de esto. Está alto el combustible, vieron las medidas que estaban anunciando las autoridades de gobierno ayer en Casa Presidencial. Sobre este tema, la expresidenta del COEP, expresidenta de la Coalición Patriótica y exministra de Economía del país en el gobierno de don Ricardo Maduro, la doctora Yulé Handal. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Está el ingeniero Fernando Lobo, jefe de la Comisión Administradora del Petróleo CAP de la Secretaría de Energía. Buen día a todos, muchas gracias, es un placer estar aquí. El ingeniero Cantalicio Paz, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Ingeniero, bienvenido. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Y don Kevin Rodríguez, economista y especialista en temas energéticos. Buenos días, don Raúl, muchas gracias por la invitación. Siempre un honor estar aquí con ustedes y compartir con el ingeniero Lobo, con doña Yulette y aquí con Cantalicio. Bien, doctora, ha visto las decisiones del gobierno, lo que se ha anunciado. ¿Hasta qué punto podría seguir aumentando los precios del petróleo en este conflicto del Medio Oriente? Trump ha dicho que va a desaparecer Irán. ¿Qué piensa? ¿Cómo analiza lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, me da gusto estar con expertos en diferentes temas alrededor del combustible y decirles que esta situación Esta situación que estamos enfrentando se debe a la peor crisis económica, energética que ha habido en la historia y que no es fácil para los países manejar las consecuencias e impactos que todo esto trae. Y menos no es fácil gobernar en países donde no hay reglas claras. En nuestro país ayudaría mucho para la toma de decisiones, de medidas. Ayudaría mucho que tuviésemos una ley de comercialización de combustibles con reglas claras, pero no la tenemos. Es el único país que no tiene una ley de comercialización clara y es por eso que el mercado se ha degenerado, el mercado de los combustibles, porque no están las reglas claras. Por ejemplo, ¿cómo pudiera ayudar la ley o las reglas claras, mejor dicho? Se está aconsejando entre las medidas, entre las propuestas que existen, que se utilice la gasolina regular, que se consuma más porque tiene 91 octanos, en lugar de la gasolina superior, que es de 97 octanos. Pero ¿qué pasa? La gente no tiene la certeza de la calidad. Por eso es importante esa ley de comercialización que está en el Congreso, y hay un anteproyecto, y ese contempla la creación de un laboratorio para determinar la calidad de los combustibles que se venden en el mercado nuestro. Pero esa ley aún está en proyecto de ley y vale la pena que se retome en el Congreso Nacional de la República porque, ayudaría en mucho. Por otro lado, el impacto ante esta incertidumbre que no se sabe cuándo va a terminar es grosero. El combustible, o mejor dicho, el petróleo, es un producto que se maneja en el mercado mundial. No importa de dónde venga, es un producto de la bolsa de valores. No importa si viene de Estados Unidos o del Oriente Medio, pero el precio del combustible se fija en el mercado internacional en base a la oferta y la demanda. Entonces, cuando en alguno de los lugares donde se produce, como en este caso, que está cerrado el estrecho de Hormuz, hay problema, eso afecta el precio, aunque traigamos el combustible de Estados Unidos o de América Latina. Por ejemplo, ¿qué sucede? Porque el precio se fija a nivel
a nivel global, es un producto de mercado global, no de mercado local. Entonces, cuando se afecta a uno de los sectores, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, que por él circula el 20% del petróleo que se consume en el mundo, eso afecta los costos de los buques, el transporte, trayectorias más largas, todo eso afecta el precio de los combustibles, que al final es fijado en forma internacional. Y lógicamente, por eso es que a veces no entendemos que si traemos, hay quienes dicen, si traemos de aquí cerca el combustible, ¿por qué aquí no hay escasez? Pero ¿por qué si está tan lejos el Medio Oriente nos está afectando? Es por esa razón, porque es un mercado, es un producto de bolsa de valores que se maneja a nivel internacional, no importa de dónde venga, y el precio se fija a nivel internacional. Eso definitivamente nos afecta enormemente. Cuando sube el combustible, sube todo, tiene un efecto inflacionario directo, y los países estamos llamados a tomar decisiones al respecto. ¿Cuáles son las mejores decisiones? Los expertos y quienes toman decisiones están obligados a analizarlo en forma técnica, en forma social, y yo diría más bien requiere de un diálogo directo, franco con todos los sectores, sobre todo los sectores productivos del país, los que cultivan la tierra, la industria, incluso organizaciones que protegen al consumidor, y más que nunca en esta situación se dan casos en que se abusa de los precios, diciendo ha subido el precio del combustible, de la energía, hay que subirlo, y es cuando entonces tienen que funcionar todas las instituciones de gobierno encargadas de regular, o no regular, revisar si los costos de los productos que están subiendo, justificado por el precio de la energía o del combustible, se justifica o no. Estas instituciones, Comisión de Competencia, Comisión de Competitividad, Fiscalía de Protección al Consumidor, Fiscalía de Industria y Comercio, tendrían, o mejor dicho, Desarrollo Económico, tienen que tener expertos de costos para ver si se justifica o no. Eso sería muy bueno, porque así, o sea, usted sabe que hay abusos a todo nivel, de pequeña empresa a grande empresa, que a veces se denuncian y que no son escuchadas. Entonces es importante que estas instituciones hagan su trabajo, teniendo expertos en determinar costos para ver si se justifica o no, viendo qué pasa en el mercado. Pero lo más importante, como le digo, es que todos los sectores, empresa privada, los sectores productivos que saben lo que está pasando, los microempresarios, qué es lo que está viviendo la gente, eso haría que surjan ideas para tomar las mejores decisiones y medidas. Y esto debe ser este es un tema de interés nacional, este es un tema que no se debe politizar, y que se debe tomar lo bueno que se ha hecho en el pasado de los gobiernos anteriores, y tomar lo bueno, y en base a la realidad actual tomar otras decisiones nuevas. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo, un gran diálogo. Este no es el momento de descalificar o de separarnos más los hondureños. Tenemos que estar unidos ante esta situación que creo yo que empieza. Todavía falta mucho por resolver, porque todos los días se habla de que ya va a terminar y se genera más incertidumbre, y la incertidumbre hace pues que a veces se tomen decisiones a más largo plazo. Yo creo que esto es una situación grave, es una situación urgente de estar todos los sectores hablando, porque a todos nos afecta, a unos más que otros.
Pero entonces es una obligación moral nuestra, como ciudadanos o como tomadores de decisiones en el país, de llamar. Yo creo que nadie puede estar en contra de aportar una buena idea o de dar. Yo creo que hay que escuchar a los sectores. Eso es lo que diría para iniciar, licenciado Valladares. Sí, ingeniero Lobo, hace un par de semanas estuvo acá sobre este mismo tema. ¿Hasta qué punto podría seguir aumentando estos precios del petróleo con este conflicto en el Medio Oriente? Sí, gracias. Bueno, el ultimátum que reafirmó el presidente de Estados Unidos ha puesto nuevamente más nervioso al mercado internacional de lo que ya estaba. Y ya se ha estado hablando y se mantiene la idea de que va a llegar a $150 y podría llegar a 200. Es algo que está sobre la mesa, que puede ocurrir. Pero también hay que entender cómo reaccionan los mercados consumidores cuando llegan a precios de ese nivel. Simple y sencillamente baja la demanda y eso contrarresta en cierta forma las alzas que hay. Actualmente hay una prima de miedo, que así se le conoce en estos mercados, que alcanza más de $30, bastante alta. Normalmente por situaciones menores alcanza $5 o $10, pero repito, como dijo la doctora, se aprende de las situaciones que han ocurrido anteriormente y los mismos mercados, los consumidores, bajan su demanda y eso aplica una contrarrestra el alza en los precios. Creemos que ya está ocurriendo en mercados como Estados Unidos, ya se está notando eso, en Europa y va a pasar en el resto del mundo. Pero la realidad es que la banda puede llegar a superar los $150 por barril. Sí, Marco, te estoy enviando esto antes de que hable el ingeniero Cantalicio Paz y don Kevin Rodríguez. Lo que puso Trump, fuerte, lo que puso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice lo siguiente: esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario, maravilloso. ¿Quién sabe?, dice Trump. Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Ingeniero, desde la Asociación Hondureña de Energía Renovable, ¿cómo ven este tema? Bueno, el tema del petróleo ahorita es un tema muy complicado, ¿verdad? Y es un tema que nos afecta a todos. Nosotros estamos preocupados porque nos enfrentamos al verano. Nosotros sabemos que en el verano es cuando más vamos a ocupar los combustibles fósiles para la generación de energía. Esto debido a que no hemos tenido una inversión en energías renovables en los últimos años. La última planta de generación de energía renovable inició operaciones en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que la matriz energética actual va a incrementar su dependencia de los combustibles fósiles para suplir la demanda en el verano. Entonces es un tema que nos preocupa a nosotros, bueno, a todos grandemente, ¿verdad? Porque eso nos da como a entender que no se han planificado bien las cosas, que las cosas no se han hecho bien. Vemos un incremento del 10.49% en la tarifa energética anunciada por la CREE. Este incremento va a seguir en los próximos trimestres debido a la falta de planificación por parte del Estado, por parte de la ENE, en aprobar proyectos de energías renovables. Estos proyectos nos dan una gran ventaja, que nosotros no estamos ligados a los precios del mercado del petróleo. Las fuentes renovables no dependemos de un precio del petróleo. Entonces, ¿qué nos permite? Nos permite una estabilidad en la tarifa energética para el consumidor. Entonces, este es un tema que nos preocupa grandemente. Tenemos actualmente en el país
aproximadamente unos 40 proyectos que no han iniciado operaciones debido a que no han logrado su cierre financiero. Actualmente tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Unión Europea. Tenemos 19 proyectos listos que podrían entrar en los próximos años, que están al borde de un cierre financiero, proyectos que no han avanzado por temas gubernamentales, por la tramitología, ¿verdad? Que es muy difícil en el país llevar a cabo un proyecto de energía renovable. En cambio, un proyecto de generación diésel térmico en un lapso de 2 años ya inicia operaciones. Entonces es lamentable esta comparativa. En el periodo del gobierno anterior, del año 2022 al año 2025, ingresaron 480 megawatts de generación diésel, lo cual esto va a incrementar aún más la tarifa energética para el consumidor. Entonces es algo que nosotros nos preocupa, porque venimos al verano y en el verano es cuando más ocupamos la generación térmica para suplir la demanda energética del país. Sí. Kevin, ¿y usted qué dice? ¿Vio también lo que salió a decir las autoridades del gobierno ayer en presidencial? Sí, bueno, yo percibo realmente y me preocupa, Raúl, que Libre está jugando en chute con el Partido Nacional, con el gobierno, porque están haciendo básicamente todo lo que Libre estuvo haciendo. Por ese miedo, llamémosle a la funa de lo que va a decir Libre, están haciendo las mismas cosas y los mismos errores y peores todavía que lo que ellos estaban haciendo. Entonces, al menos con las personas que he platicado, que son del Congreso, del gobierno, le digo, mire, ustedes tienen que perder el miedo y hacer las cosas correctas. En el caso de la mora quirúrgica, si eso va a resolver y le va a salvar la vida a la gente, háganlo. Pero si van a estar escuchando lo que dice Libre puntualmente, porque yo no soy de Libre, entonces no estamos en nada, porque estamos repitiendo lo que se estaba haciendo en los 4 años anteriores. Vamos a encarecer la tarifa, se están dando el tema, por ejemplo, de los subsidios sin focalizarlos de una manera correcta, y eso va a venir a empeorar la situación, porque es probable que en cuestión de 3 meses, 4 meses, se queden sin dinero. O sea, no es primera vez que pasa. Cuando Mel fue presidente, creo que usted lo recuerda, don Raúl. Claro, yo era secretario privado de él. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Quería subsidiar todo y no ajusta el dinero. Entonces, terminan pasando problemas, terminan pasando situaciones complicadas, y por eso lo digo de manera muy franca. Realmente lo que me preocupa a mí es ver al Partido Nacional que se ha alejado tanto de lo que fue Ricardo Maduro, porque yo le mandaba a usted que en el año 2003 él hizo una cadena a inicios de años hablando de que le había enviado un paquete o una ley al Congreso Nacional para eliminar los impuestos de los combustibles y congeló los salarios de todos sus funcionarios. O sea, por eso de lejos es el mejor presidente que ha tenido este país. Gracias a él es que tenemos TikTok, que podemos usar esto, podemos usar YouTube. Ustedes lo pueden ver en este momento a través de las redes sociales, y hay que decirlo de esa manera muy franca. Gracias a él y a la gente que estuvo en su gabinete es que tenemos esos beneficios. Entonces, hoy lo que veo realmente es que cuando uno habla con algunas personas del Partido Nacional y dice, pucha, ¿este es de Libre o es nacionalista? Porque son igual de estatistas, y por eso se lo decía ayer. Si defender, eliminar, o si promover, eliminar impuestos es populista, defender impuestos es comunista, pero hasta la cepa. Estar defendiendo impuestos sin razón alguna es que se pone al par de Fidel Castro y se pone al par de Hugo Chávez. Es la realidad de las cosas. Entonces, hay que hacer un cambio importante, porque estamos a tiempo todavía. El lema que tenía Ricardo Maduro en su momento, y que lo voy a tomar, yo se lo decía, no es broma, es: el pueblo habla, Maduro escucha. Ricardo Maduro, para aclarar. ¿Por qué? Porque si la gente está pidiendo que Hugo se Chávez quite... hacía eso también. Hugo Chávez hacía eso también. ¿De qué? Eso, ese mismo lema. El pueblo, aló Chávez, es lo mismo. Con Juan Diego Zelaya hablábamos hace un par de semanas de este. Pero para usted es igual Ricardo Maduro que... Son dos cosas diferentes. Bueno, son diferentes, pero el punto aquí es que lo que está... Son dos ideologías diferentes. Totalmente. Bueno, en aquel momento, porque hoy ya no sé. Ahora realmente eso, cuando uno ve estas personas defender los impuestos a ese nivel, es preocupante. Por eso le digo, lo correcto es que si la gente está pidiendo que se eliminen los impuestos, lo que tiene que hacer el político es eliminar los impuestos. O sea, ellos son empleados nuestros, ellos se deben a nosotros, punto y final, no hay discusión. Si el pueblo dice salte, usted salta, o sea, que no se les olvide. Y por eso sí quiero hacer mención en algo que la gente ha estado, digamos, atacando tanto a la bancada del Partido Nacional y Liberal, de que en el 2022 andaban aquellas camisetas y todo, pero fíjese que se hizo un logro bien importante. En el 2022, por primera vez en décadas, como población hondureña, por la presión que nosotros hacíamos,
algunos le llaman demagogia, pero si al final eso me implicó un ahorro a mí, eso es un beneficio. El gobierno de Libre quitó 41 centavos de dólar por galón en todos los combustibles, en la super, en la regular y en el diésel. Entonces, ¿qué implica eso, don Raúl? Que hoy día estamos pagando entre 11 y 12 lempiras menos, estaría 11 o 12 lempiras más caros los combustibles, todos ellos, si no fuera por la presión que hizo la población hondureña, porque esto es bien sencillo. Si uno como población pone de moda la idea de que se tienen que quitar los impuestos, el político que normalmente lo único que hace es seguir las tendencias, porque no es muy capacitado intelectualmente, lo que dice, hey, está popular bajar impuestos, bajemos impuestos. Y eso se transforma en medidas en el Congreso que terminan eliminando impuestos como ya se logró en el 2022. Entonces yo le diría a la población hondureña que sigamos haciendo esa presión porque ya se vio un logro tangible, que son ustedes que se tienen que felicitar, todas las personas que hicieron la presión en el 2022 y decir, miren, nosotros les demostramos a ellos que quien manda aquí somos nosotros, no ellos, y que nunca se les olvide. Y solo para dejar el elemento de los impuestos, porque lo decían también, hay que revisar la cadena de valor, creo que se lo escuché al que estuvo de ministro del ENE, que vino a aprender de energía cuando ya no es ministro, que vino a aprender la diferencia entre subsidio y exoneración cuando ya no está en la CIA. Cuando ya no sirve de nada. Me imagino que ahora que va a regresar a dar clases, tal vez puede enseñar algo un poco más útil. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos, digamos, personas como esas diciendo hay que ir a controlar a los que están vendiendo el combustible, que es lo que decía este señor? Fíjese que yo digo, el gobierno gana entre 2 y 3 veces más de lo que gana toda la cadena de valor del sector privado, y a ellos nadie los va a regular. O sea, aquí la defensa del consumidor debería de ser de proteger al consumidor del político, al consumidor del gobierno, al consumidor de esos abusos. Y eso aplica no solo para el tema de los impuestos, aplica también para el tema de energía. Cantalicio es bien políticamente correcto y es bien diplomático, pero la realidad es que cuando uno viene y dice, hablemos de qué soluciones habrían para los paneles, el tema de la energía, poner paneles. Yo perfectamente le puedo vender a mi vecino, puedo poner paneles, baterías, puedo generar muchas instalaciones que me volverían independiente y mi vecino va a decir, hey, compa, mire, usted está sin luz y yo estoy sin luz, véndame. Sí, está bien, le voy a vender a 10, 12 centavos el kilovatio hora. Va a venir Lené y va a decir, no, ¿cómo así? Yo le estoy vendiendo a él a 22 y ahora le tengo que aumentar, no le voy a permitir hacer ese cambio. Entonces, ¿quién se está interponiendo ahí? Es el ENE, y por eso yo le decía a la población, mire, si llega el ENE a decirle que por qué está poniendo paneles, dígale usted, hey, ya que anda ahorita aquí visitando mi casa, aquí tengo la factura de cuando se me quemó la refri, se me quemó la estufa, se me quemó el televisor. ¿Cuándo me va a pagar eso? ENE cree que ganan 200,000 lempiras al mes, que es para fiscalizar a empresas como el ENE y exigirle que indemnice a la gente que ha estado afectando. Ese es su trabajo. No andar tomando cafecitos y andar ahí haciendo reunioncitas que no sirve de nada. Por eso lo reitero, ese tipo de instituciones se pueden reemplazar con ChatGPT, con la suscripción premium, y los reto el día que quieran, que los ponemos a competir con cualquiera de estas, a ver quién tiene más talento o habilidad. Entonces, para cerrar nada más, don Raúl, el pueblo pide que se quiten los impuestos se quitan, punto y final. Y de la mano va el tema de que se tienen que bajar los salarios en el Congreso Nacional, o sea, porque yo sé... No, pero ¿les puedo decir algo? Sí. No es cierto eso que... ¿Y dónde está que el pueblo opine eso? Que quieren que hagamos las encuestas. No, pero ¿dónde está? Usted hizo una encuesta ayer en Facebook. Escuche, le voy a decir esto a usted. A Maduro, a Reina, a Callejas, a Flores, a Mel, a Xiomara y hoy a Fura, al final el Consejo Nacional Electoral los declara presidentes para que dirijan el país. No es que la gente va a decirle que baje los impuestos, es una decisión de Fura. Para eso es presidente. No es así. No, pues, entonces permítame. Entonces, ¿para qué vamos a elecciones? No es así. No estoy de acuerdo con usted. Narre Asfura y su gabinete tienen la responsabilidad de tomar esa decisión. Y le voy a decir, en el último año del presidente Ricardo Maduro Lloves, eso que usted está diciendo, se lo repetían al mejor gobierno, y sí considero que Maduro fue un buen presidente. Así es. ¿Qué usted dice? Sí, don Ricardo fue un buen presidente.
Entonces a ese gobierno, lo que usted está diciendo hoy, se lo decían. Entonces ellos gobernaban. Y no le hicieron caso al que hoy le llama usted el pueblo. No hicieron caso. Dijo don Luis Cosenza Jiménez, que me desmienta, que no. Y perdieron las elecciones. Kevin, ¿Que no qué? Que no le iban a bajar a los combustibles. Pero eso lo aprueba el Congreso, No, no el hombre, Ejecutivo. no. O sea, ¿hoy quién lo aprueba, don Raúl? No, escuche esto, hombre. Ajá, le no escucho. importa. ¿Y que usted cree que Tomás Zambrano y los nacionalistas van a ir en contra de lo que hizo el presidente? No, Kevin. Están bien sus intenciones, pues no es así. Le explico esa parte de la política para que la sepa. La vamos a cambiar, no entonces. es así. Bueno, la puede cambiar Los tiempos cambian. el pueblo, por eso. Pero vendrá un presidente que pueda hacer eso. Pero por los momentos, esto es el presidente Azfura, del Partido Nacional, que tome esa decisión. Y con esa guerra no es tan fácil. Doctora. No, yo considero, hablando, no me voy a involucrar directamente en lo que pasa en la política partidista porque no puedo. Usted sabe que represento a Suecia como cónsul general honoraria, pero lo que sí veo este tema es como un tema de interés nacional que es grave, que las repercusiones que estamos teniendo hay que atenderlas, que debemos de tener un diálogo generalizado con todos los sectores. Entiendo también, en relación a lo que decía don Raúl, como ciudadana, que cuando un presidente recibe un mandato del pueblo en las elecciones, elige a los mejores hombres y mujeres para gobernar, Porque lo rodeen. especialistas en cada campo, para que le digan a él y hagan los análisis técnicos, jurídicos, lo que sea, hasta sociales, hasta de riesgos políticos, porque eso es lo que se analiza, porque al final un gobierno también ve la parte política partidista. Pero entonces es la responsabilidad de todos estos hombres y mujeres que forman parte del Consejo de Ministros, y se lo digo porque las decisiones, cuando yo fui ministra en el gobierno del presidente Maduro, pues las decisiones se tomaban, se discutían en el Consejo de Ministros, y al final, cada encargado de cada institución, en este caso hablando de impuestos, que veo que ese es ahorita el tema que está en el ambiente, pues se necesita un análisis jurídico, técnico, ver si conviene, qué van a hacer si se quitan todos los impuestos, de dónde va a tener el gobierno ingresos, si va a quitar unos, si va a poner otros, o es que se va a endeudar más el gobierno. Esas son decisiones que deben de tomar, pienso yo, y así debe ser los ministros de finanzas con todo el gabinete económico. Así ha funcionado. También pasando a lo que mencionaba el representante, es apellido Lobo, ¿verdad? Mío. ¿Usted? Paz, Cantalicio. Sí, Paz, perdón. Lobo es el señor aquí de la CAP. Hablaba usted del problema que hay de no tener suficiente generación de energía renovable. Yo recuerdo en el 2005 y le quería preguntar qué pasó con esos 50 contratos de energía que se aprobaron en el 2005 y que generó, usted recordará, tanta discusión, licenciado Valladares. Recuerda los 50 contratos que si no se aprobaban, iba a quedar en oscuras el país. Y recuerdo que quisiéramos o no quisiéramos, y lo que el pueblo decía, en este caso la coalición patriótica, recuerdo con don Jesús Simón, un empresario de primera y todo, que conocía qué es lo que estaba pasando con esos 50 contratos de energía, porque era el representante del COEP, el NENE, dijo que había sido una repartición. Ahí se denunciaron muchas empresas de maletín. Entonces yo quisiera saber, recuerdo que se concesionaron ríos a más de 30 años,
Y luego todos esos proyectos no funcionaron. Yo quisiera saber si usted tiene alguna, porque eso se suponía que iba a ser la solución, y usted tiene razón en la preocupación de que este año va a haber mucha sequía, se está diciendo, pero ahora no sabemos porque las cosas cambian de un día para otro. La preocupación de que si los ríos no van a tener el agua suficiente para generar energía, y bueno, como usted lo decía, es importante tomar decisiones. Y yo creo que en Honduras siempre cometemos el mismo error, reaccionar cuando hay crisis. No tenemos medidas permanentes. Por ejemplo, para ahorrar combustible, ¿hace cuánto no hemos dado la Coalición Patriótica propuestas de ahorro de energía e incluso consejos a la población para que tome sus propias decisiones en cuanto a ahorro de combustible y de energía? Sabemos que hay medidas buenas que se están tomando. Me gusta eso de que van a regular los horarios para que la gente circule, porque estamos convencidos que cuando el tráfico circula más lentamente, se gasta más energía y se contamina más el ambiente también, que eso hay que tomarlo muy en cuenta. También los horarios de las escuelas, no sé si eso va a continuar, es importante. Decisiones que toma la misma población. Ayer fui a un programa y la recepcionista estaba allá afuera y dice, ay, qué preocupación, cómo ha subido, dice todo, y el combustible. Pero mire, dice, ¿sabe qué voy a hacer yo? Dice, o qué estoy haciendo. Fui a comprar leña, dice, porque el gas LPG, dijo ella que estaba escaso, pero parece que hubo, no sé pues la razón de la escasez. La cosa es que esta mujer dijo, bueno, yo voy a comprar leña y voy a cocinar ahora con leña, ¿verdad? Porque tengo que resolver mi problema, no puedo estar comprando producto más caro. Y yo creo, y repito y reitero, es importante ver como un tema de interés nacional. No hay que politizarlo. Sé que lo que vivimos a diario en nuestro país y lo que más llama la atención es la política. Estamos enfrascados, y más ahora con las redes sociales. Pues unos dicen una cosa, dicen otros, esto genera más incertidumbre, y lo más triste, que los más indefensos, que no tienen a dónde, o sea, cómo resolver sus problemas, porque tal vez los que vivimos mejor, aunque nos sube el combustible, y eso podemos afrontarlo aún con dificultades. Mire qué está pasando en las empresas. Es bien importante ver este tema, porque esto, como le decía, produce un impacto inflacionario directo. ¿Qué pasa en las empresas también? Que a veces creen que los empresarios pues no tenemos problemas. Como empresaria le puedo decir que nuestros suplidores de materia prima para nuestra industria farmacéutica nos están escribiendo para decirnos, mire, tal o cual producto va a estar escaso, y si acaso se consigue va a ser a precios grandes. Eso impacta en los costos. Por eso le decía yo que es importante que no se abuse de los precios de los productos, que tengamos una conciencia, que pensemos en nuestro país, que no podemos aprovecharnos de decir, bueno, subió, ahora le voy a doblar el precio, y luego con un poder adquisitivo menor. No sé si ya se discutió el tema del salario mínimo, parece que solo se estaba hablando de una pequeña cantidad. Eso se lo come la inflación así, más con estos costos. Entonces es una situación seria la que estamos viviendo, es una situación urgente que requiere del talento de los buenos hondureños, que tengan esa voluntad de cooperar, no importa, sin pensar, me cae mal, o esto, o yo no soy de este partido, o el otro. Ahorita debemos de olvidarnos de todo esto, y yo creo, acabamos de pasar la Semana Santa, y yo decía que la alegría del Señor Jesús resucitado nos haga reflexionar. Mire, yo vi en las procesiones, me gustó ver tanta gente, porque la verdad que todavía hay ese fervor religioso.
y me encantó ver en las procesiones gente, niños y jóvenes. Y le voy a decir que en cada estación, porque lo escuché, lastimosamente no pude conseguir todo el pliego, de lo que decía la Iglesia Católica en cada estación en relación a lo que está pasando en el mundo y en la búsqueda de la justicia y la paz. Y yo decía, ojalá que reflexionemos, porque la verdad que nosotros, nuestra vida es un hilito que fácilmente se rompe y que cuando tenemos posiciones debemos de dejar un legado y debemos, no es con las posiciones ni los títulos que es lo importante, sino lo que podemos hacer con ellas. Como decía, creo que era John F. Kennedy que decía eso, ¿verdad? No son importantes las posiciones, sino lo que podamos hacer con ellas, dejar legado y dejar sobre todo a una juventud que viene atrás esa demostración de que podemos hacer las cosas diferentes. No importa que otros lo hayan hecho y tenemos que hacer las cosas iguales o otros se opongan. Lo más importante es que hagamos las cosas en base a nuestra responsabilidad y siendo ciudadanos responsables también, porque esto tiene que ver con la ciudadanía. Entonces, de verdad, un llamado a la reflexión en ese sentido y yo creo que debemos todos unirnos. ¿Quién no va a querer cooperar para buscar la solución, o mejor dicho, para aliviar este impacto fuerte que estamos recibiendo y que nos hace falta más por recibir? Entonces, todos debemos de estar unidos, ¿verdad? Y a veces vemos, bueno, el mismo presidente Asfura dijo en su discurso inaugural, no quiero más confrontaciones, no más conflictos, trabajemos unidos, hay mucho que hacer y yo creo que sus funcionarios y su gente, él como líder de su partido, pues tienen que escuchar esas palabras. Y lo que usted decía era bien importante. Ahora el mandato es el presidente con su consejo de ministros para tomar las mejores decisiones. Claro que hay que escuchar al pueblo, es bien importante escucharlo y ver representaciones del pueblo, sociedad civil, pero no una sociedad civil politizada tampoco. Ingeniero, aparte de ese conflicto, ¿qué otras cosas están encareciendo los carburantes? Ok, lo que está encareciendo los carburantes es básicamente el miedo que tienen los mercados a ya dos conflictos. A veces estamos perdiendo la perspectiva de lo que todavía pasa en Europa entre Rusia y Ucrania, pero todos los días, cuando uno monitorea esa información, hay bombardeos, sobre todo Ucrania está bombardeando mucho la infraestructura petrolera de Rusia para dañarlo económicamente y obligarlo a un cese al fuego. Esa parte todavía está vigente. Venimos saliendo de un invierno en Estados Unidos, que fue, ustedes recuerdan, en febrero. Eso impactó también el consumo y el abastecimiento del combustible como el diésel, y todos esos factores se unieron para la crisis que tenemos actualmente. Yo quisiera hacer, si me permite, una observación sobre lo de los impuestos. Creo que usted dijo algo muy interesante y hay que recordarlo, tener esa memoria de toda la cantidad de gobiernos en los que hemos estado. Yo vengo más o menos del gobierno del licenciado Maduro. Ningún gobierno, ninguno, eliminó los impuestos a los combustibles, ninguno. No conozco, sigo diciendo que no conozco ningún país que trabaje con cero impuestos a combustibles, no excepto los que producen petróleo, porque tienen dinero de sobra. Lo que se ha hecho es reducir, que es muy diferente a eliminar. Y de nuevo, lo que se está haciendo es buscando y haciendo un uso por de parte de este gobierno de lo que se tiene de dinero para tratar de aminorar la crisis, pero no se puede ser irresponsable en llegar incluso a conseguir dinero prestado para eso. Creo que al inicio le dije que cómo funciona, cómo reacciona el pueblo, el consumidor en crisis como esta, y así ha reaccionado siempre, es bajando su consumo. Por eso todos los gobiernos, incluso esto, le piden al pueblo, al consumidor, que baje su consumo,
porque esa es la manera en que el mercado que está especulando va a poder bajar el precio. Si ustedes ven, es cierto, hay esa escasez del 20%. No se pueden quitar los impuestos. No se pueden quitar los impuestos, pero tampoco podemos caer en sacar dinero de otro lado para minorarlo, porque ¿qué pasa si le bajáramos ese impuesto? Inmediatamente subiría el consumo de combustible a nivel nacional, porque la gente vería que otro está pagando por ese lujo que se puede dar o ese gasto innecesario en combustible. Yo creo que esa no es la medida es hacer conciencia en el consumidor y de parte del gobierno manejar los fondos en forma adecuada. Ingeniero Paz. Sí, permítame. Le quiero contestar a la ingeniero Juliette Handal acerca de los proyectos que ella mencionó. Muchos de esos proyectos no llegaron a un cierre financiero. Esto porque no tenemos voluntad política, no tenemos garantías jurídicas. Actualmente, como lo mencioné al inicio de mi intervención, la AER tiene una cartera de aproximadamente 500 megawatts de proyectos que están en etapa de desarrollo, que no han logrado su cierre financiero. No hemos tropezado con licenciamientos ambientales, no hemos tropezado con contratos que fueron aprobados en el Congreso pero que no fueron publicados en la Gaceta. Entonces es una serie de factores que ha atrasado que esos proyectos ingresen al sistema interconectado nacional. Eso fue en el 2005. Desde el 2005 venimos. Hay proyectos que vienen desde el año 2009 en trámites gubernamentales. Entonces es algo que es la realidad. Prácticamente es algo que nos entristece porque esos proyectos ya estuvieran generando actualmente. Y estos factores como las guerras en Medio Oriente no nos afectarían al consumidor final. Al final nosotros terminamos pagando todos estos errores que comete el gobierno, porque el incremento en los combustibles significa que la canasta básica eleva sus costos, el costo de transporte aumenta, la energía eléctrica aumenta. Hace poco la CRE nos demostró que cuando hay voluntad política, las cosas se hacen bien. Creo que Kevin comparte esta opinión, que se debe liberalizar el mercado energético. Ya con el reconocimiento de los excedentes para los residenciales, ya es una voluntad política y que estamos demostrando que las cosas se quieren hacer bien. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel proyecto instalado de 15 kilowatts o menor a 15 kilowatts puede inyectar sus excedentes y ya la ENE va a reconocer esos excedentes, ¿verdad? Ya la CRE ya publicó la tarifa para el reconocimiento de los excedentes y eso es un inicio de la liberación del mercado energético. La ley establece que la ENE se debe dividir en ENE transmisión, ENE distribución, ENE comercialización y ENE generación. Actualmente no está dividida la ENE, debe de dividirse financieramente hablando, con potestades únicas para cada una de estas partes del ENE y actualmente no se maneja. Tenemos también, como decía Kevin, los errores del pasado que no los debemos de cometer. Tenemos un ministro gerente del ENE, cuando debe de haber un gerente del ENE y debe de haber un ministro de energía. Entonces, vimos que en el gobierno anterior eso no funcionó. Ni en el anterior, creo. Y entonces no podemos cometer los errores del pasado, debemos de aprender. La ENE tiene tanta problemática, actualmente tanto problema, que es bien, el ingeniero Oviedo se va a dedicar al ENE o a la Secretaría de Energía. No puede abarcar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces debemos de separar esos sombreros, debemos de tener un ministro de energía, debemos tener un gerente del ENE para que las cosas funcionen bien. También quiero decirle a la licenciada Handal de que ya se le presentó a la Unión Europea estos proyectos. Esperamos que con la formación de consorcios o financiamiento extranjero, estos proyectos lleven a su cierre financiero y puedan empezar a generar en los próximos años al país. Y si invertimos en energías renovables, no tuviéramos el problema que tenemos actualmente, que estamos tan dependientes del precio de los combustibles. Discúlpeme que lo interrumpa. Hay un proyecto grande que tenía la ENE con la Unión Europea, y usted debe estar informado, de 1.500 kilowatts, que incluso se hizo la licitación internacional
Y se lo digo porque me invitaron como parte de la Unión, representante de la Unión Europea, como representando a Suecia, a una reunión. Y esos 1.500 kilowatts eran urgentes que se lograra hacer, y hubo una licitación para que en el 2030 no tuviésemos todos esos apagones y eso. No sé cómo va el proyecto. Fue la licitación de los 1.500 megawatts que lanzó la ENE. De esos 1.500 megawatts era hasta, era hasta un 70% renovable, pero nos enfrentamos bajo un esquema de BOT. El esquema de BOT no hacía factible la participación de energías renovables porque, ¿qué significaba? Que nosotros construíamos el proyecto, lo manejábamos por 15 años y luego eso se trasladaba al Estado. En un proyecto de energías renovables, sobre todo las hídricos, no podemos hacer eso. Un eólico tampoco lo puede hacer porque significa usted entregar sus tierras, significa entregar parte de su patrimonio, y un proyecto hídrico tiene una vida útil de 60 años. Lamentablemente las bases de la licitación no fueron claras. El esquema BOT se solicitó que se eliminara o que fuera sectorizado por energía renovable, dependiendo un esquema BOT para las renovables, un esquema BOT para las térmicas, porque funcionan de manera diferente. No se tuvo la voluntad de parte del ENE de mejorar las bases de la licitación, además que se lanzaba la licitación en un momento no adecuado. Como dijo Kevin, hay que dejar un poquito a un lado la diplomacia. El ENE tenía una deuda con los generadores. Vi que varias cosas que decía Kevin, ¿usted estaba de acuerdo? Sí. La ENE, yo no podía, no todo, pero sí. Me fijé que asistía. Tenemos varios puntos a favor y otros que no podemos coincidir tanto, ¿verdad? Pero en este caso yo represento la AER, somos 48 empresas las que represento. Entonces es urgentísimo, porque decían que sin esos 1.500 megawatts, en el 2030 vamos a tener tremendo problema. Entonces yo creo que en eso pues tienen un reto la ENE y este gobierno va a continuar con la licitación. Van a modificar las bases, porque la licitación la ocupamos sí o sí. Claro. Entonces, lo que no era favorable para las energías renovables eran las bases de esa licitación. Nosotros no podíamos invertir en proyectos que a los 15 años se lo teníamos que trasladar al ENE, donde las bases no estaban claras, porque no, digamos, para un proyecto eólico, las bases decían que usted tenía que ser propietario de las tierras. Usted sabe que un proyecto eólico es donde está la disponibilidad de recursos que usted lo debe instalar. Entonces, aparte de las renovables, nosotros vamos donde está la disponibilidad de recursos. No es como la térmica, que usted la quiero poner aquí en la salida de Tegucigalpa, la pongo. No, es donde está el recurso. Entonces el ENE puso a disposición 33 nodos, 33 subestaciones, de las cuales aproximadamente 20 subestaciones no estaban listas, que estaban amarradas a plan de expansión de transmisión. Entonces, ¿qué iba a suceder? Que usted iba a tener proyectos listos para entregar su generación, pero que la red de transmisión no iba a estar lista, entonces usted no podía entregar esa energía. Entonces no era muy claro, fue muy apresurado, no daba las condiciones adecuadas para poder lanzar la licitación. Aparte que tenía una deuda la ENE de más de 10.000 millones de lempiras con los generadores. Entonces como que le decían, venga usted a invertir en una licitación de 1.500 megawatts, pero yo no le voy a pagar la energía que usted genere. Entonces, como no era el momento adecuado para la licitación. Entonces esperamos que este gobierno se siente, analice las bases de licitación existentes y pueda hacer las enmiendas que sean necesarias, ¿verdad? Porque sí es algo que nosotros necesitamos. Gracias. Sí se necesita. ¿Con Kevin? Bueno, regresando, encontré la encuesta, que estaba buscando la encuesta que pusieron ayer en 11 Noticias en Facebook. Sí, pero no, pero es una referencia, don Raúl. Sí, pero, debe eliminarse el impuesto a la gasolina en Honduras. Sí, pero eso es... Corazón sí. Sí, pero es que no es el like, pueblo. No, espérese. No, es que a un presidente lo eligen para no porque usted diga en este foro, mira, ve, quite los impuestos, los va a quitar. No es así. No es el presidente del Congreso. No es así. No, es el Congreso. No, tampoco el Congreso, hombre. No sea inocente. No sea ingenuo en eso. Con todo respeto. ¿Qué le pasa? Solo Leo eso le no pregunta... va por eso, pero yo he sido político y conozco esto. Con todo respeto. Eso no va a pasar, no es así.
No sea... Me pregunta qué pasa. Por eso, eso, yo lo entiendo, pero también hablemosle claro a la gente de la política. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. El gobernar es otra cosa también. Hay hoy en este momento la bancada liberal apoya a la bancada nacionalista. Que lo apoyen en esto. Escuche, no por eso. Pero está bien, y lo que dijo la doctora, los gobernantes deben escuchar a personas como ustedes que están invitados a este foro, como al pueblo, al lustrabotas, al que vende naranja, a la señora que vende baleadas aquí afuera. Pero Tito Afura y su gabinete, el que él escogió, el que él considera una persona más idóneas para sacar adelante Honduras, son los responsables. Eso que indigna, sí, que está caro el combustible. Yo tengo un carro que me subió 1.500 lempiras, se lo dije a usted en un chat. Pucha, dije yo. Es cierto. Lo llenaba con 2.000 pesos y ahora lo lleno con 3.500. Montón de dinero. Exagerado. Hoy empecé a ver la aguja. O sea, no es fácil, pero no es fácil gobernar tampoco. Es más fácil gobernar que realmente salir, digamos, y se lo digo con toda franqueza, y es la realidad de las cosas. Venir una señora que anda ahí en la calle vendiendo y que nadie le garantiza, don Raúl, y se lo voy a decir las veces que sean necesarias, que a ellos nadie les asegura que van a vender, que les va a ir bien, que van a tener de dónde comer ese día. Eso es más difícil que la política, hay que gobernarlo. O sea, hay que dejarlo muy bien establecido eso para la gente que ha estado en política probablemente, porque no ha estado en esa situación que han vivido estas personas o los que van a los hospitales. Le voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo. Es que, mire, la señora que está a mi izquierda, ministra de Economía, en el mejor gobierno que usted dijo, le planteo cuatro cosas y me la refuta después. De Ricardo Maduro, Ajá. a ella solo sabe lo que es pagar una planilla mensual, disculpe, y yo también. Y eso no es fácil. Se lo digo, todavía hoy a la 1 de la mañana estaba pensando en una planilla que tengo, que cómo la voy a pagar. Correcto. O sea, y también he gobernado igual que ella. Y también no es fácil, porque cuando uno dice, miren, hagamos esto y esto, no, eso no se puede. No. Le digo porque he estado en los dos lados. Hoy a la 1 estaba pensando cómo pago una planilla. Y cuando he gobernado, hagamos esto, eso no se puede. Póngalo en una encuesta, que sean ellos, don Raúl. No, es que le está diciendo con ejemplos de verdad. ¿Usted ha gobernado? No, pero es que eso es fácil. ¿Ha pagado una planilla? Con lo que hace la gente sí, he pagado planilla. Bueno, es que la verdad, entonces, mire, si usted quiere que le empiece a decir a qué me dedico, no es parte de lo que tengo que hacer aquí, pero le voy a ser muy honesto. Es que yo también le tengo que decir lo que yo pienso. Sí, correcto. Bueno. Pero todo esto, realmente, cuando usted lo ve, yo no tengo problema en lo absoluto de contar la historia de mi familia. Mi mamá vendía fritas en el sur, andaba en la calle, sí, pero uno va al Langue, la zona más pobre de este país, que los niños se comen un hongo y se envenenan porque no tienen nada que comer. Eso es más difícil que ser político, que ser gobernante, es la realidad de las cosas. Entonces, solo voy a mencionar algunos elementos que decían aquí. Si usted quita el impuesto, entonces la gasolina no va a ser tan cara y va a consumir más. Y ahora la energía gratis, ¿qué va a pasar con ese consumo? ¿Va a subir o va a bajar? No, pregunto, ¿verdad? Yo no sé, yo no soy el experto aquí y no quiero vivir tampoco del Estado. El tema de los impuestos en el Congreso Nacional... sí, pero al final eso, don Raúl, es para destruir este sistema, implosionarlo desde adentro. Es la realidad. Se pueden reír todo lo que ustedes quieran. Se reían de Trump, se reían de Bukele, se reían de Milei. No me molesta. Tengo 37 años, tengo tiempo para hacerlo, lo que me cueste. Si eso implica para poder eliminar todos estos impuestos y cambiar todo eso y sinceramente hablar con empresas que hacen inteligencia artificial y decirle, mire, reempláceme el Congreso, reempláceme la CRE con estos bots para no estar dependiendo de esta gente, es totalmente factible en el pleno 2026 y se va a hacer. O sea, la realidad de las cosas es que es el Congreso, don Raúl, el que tiene que aprobar y derogar impuestos. Son ellos, no el Ejecutivo. Y el tema aquí es, ¿por qué cuando el gobierno aumenta impuestos o crea impuestos, por qué nunca hacen una consulta popular? O sea, ¿por qué razón 128 personas se sientan a decidir sobre el dinero que yo estoy ganando? ¿Por qué no hay análisis para hacer ese tipo de preguntas? O ahí no hubo ningún tipo de cuestionamiento o ningún tipo de diferencias cuando se aumentaron el salario de 90.000 lempiras mensuales, cuando en gobiernos anteriores se aumentó del 12 al 15 y antes era del 7, creo que era cuando estaba el impuesto, cuando se creó el 1.5,
que en algún momento las gremiales privadas, que realmente yo no sé a qué se dedican, cuestionaron ese impuesto. Yo no sé si es que ya se les olvidó, el 1.5, que era prácticamente una expropiación de lo que tenían las empresas allá por el 2016 y 2017. Entonces, la realidad, don Raúl, es que los tiempos están cambiando y pues ni modo, toca demostrarles que sí se puede hacer, porque lo que pasa en el mundo, sinceramente, cuando uno ve estas situaciones es que tenemos que dejarlo en ley, que para aprobar nuevos impuestos tiene que ser a través de un plebiscito en el que vote al menos la mitad de la gente y que tenga ahí el voto favorable. Así debería de ser, y para los que aman impuestos, hagamos una cosa, que sea realmente voluntario, don Raúl. Si usted quiere pagar impuestos, ¿sabe qué? Usted nunca va a tener la opción de no pagarlos, páguelos y hasta 100 veces más, o pónganlo como una propina. A mí me es indiferente, o sea, es política, se pueden crear tantas cosas, pero lo que no es correcto y lo que no es justo es que yo ando trabajando, usted anda trabajando, y vienen 128 personas y dicen, le voy a quitar un 25% de lo que ganó don Raúl hoy, que él es el que puso el dinero, la inversión, el riesgo, pero yo voy a recibir el salario. Entonces, el hecho de que los impuestos ni siquiera sean a discusión de lo que quiere la población hondureña es muy delicado, y eso tiene que ser una señal de que tenemos que cambiar lo que está sucediendo. Cuando hablamos ya bueno, la encuesta la puede publicar si quiere, ganó el sí, la gente quiere que se elimine el impuesto. Cuando hablamos de la ayuda que se le puede dar al gobierno, es falso que tiene que estar uno en gobierno para ayudarle. ¿Y cómo va a ser para mantener el Estado sin impuestos? Bueno, si usted quiere pagar menos impuestos, deme el voto y se lo demuestro cuando sea el momento adecuado. No, pues pero contésteme la pregunta. Le voy a dar un es que contésteme esa pregunta. Espéreme, con gusto. Contésteme esa pregunta. Con gusto. ¿Cómo van a mantener un Estado sin impuestos? El Estado debería de ser nada más seguridad y justicia, don Raúl. Policías, sistema judicial que le garantice la propiedad privada. Y usted ahí perfectamente, yo le puedo hacer en dos pasos realmente. ¿Perdón? No va a haber escuelas. ¿No va a haber escuelas entonces? Si usted quiere que yo le empiece a votar sus argumentos, abogado o ingeniero Lobo, dele viaje. Si usted quiere entrar a debatir conmigo, usted bienvenido sea al debate. Regresemos al tema de los impuestos. Y se lo pregunto no como funcionario público. La realidad de las cosas es que cuando hablemos de lo que se recauda en el impuesto de los combustibles, son 13.000 millones de lempiras al año. ¿Cuánto va a perderle en este año? 13.000 millones de lempiras. O sea, yo estoy pagando impuestos para que lo vayan a votar allá porque no lo pueden resolver el problema. Hay muchas formas. No voy a dedicar todo, digamos, el momento para decirle cómo se podría hacer, porque perfectamente se puede hacer, que usted puede prescindir de por lo menos 150.000, 170.000 empleados que están en el gobierno. Usted lo deja únicamente policía, bomberos y el Poder Judicial y se acabó. Todo lo demás se puede resolver. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de la ayuda gratuita? Porque eso sí lo voy a decir con mucha franqueza. Yo no tengo problema. Cuando me preguntaron, hey, usted dice que los impuestos se pueden eliminar, ¿dónde están los datos? Y le dije, ¿sabe qué? Le vamos a ayudar. Y estoy trabajando con algunas gratuito, como lo he hecho, porque aquí puede venir cualquiera del Partido Liberal, cualquiera del Partido Nacional a decirme si cuando yo les daba el análisis de la Ley de Justicia Tributaria, alguna vez le dije, no, mire, me tiene que pagar o me tiene que contratar. Esa es la gran diferencia de la gente que tiene, mire, capacidad y talento y que cree en Dios, que va a vivir del sector privado, no andar ahí mendigando y lambijoneando puestos en el gobierno. Y esos son trabajos que le permitieron al país. La mayoría, solo una cosa, la mayoría de hondureños no trabajan en el gobierno. No, y es que ese es mi punto, yo estoy de ese lado, yo no estoy del lado de los que están en el gobierno. Pero la mayoría de hondureños no trabajan en el gobierno. 1.8 millones de personas. Sí, pero la mayoría de hondureños no trabajan en el gobierno. Correcto. Y alguien tiene que trabajar en el gobierno para que el Estado esté desarrollando. Pero le voy a dar un ejemplo puntual de cómo se puede ayudar sin estarle cobrando el gobierno. ¿Qué es lo que sucede? Y yo miraba el anuncio ayer de la señora que no sé si es que ahora dice que es cristiana y antes era brujería lo que practicaba, que estaba hablando de que se tienen que quitar los impuestos y que no sé qué. Rixi Moncada. No sé, es que ella sea la que defina ahí. Pero bueno, ¿era qué? Bueno, hay videos de ella haciendo ahí santerismo, no sé qué es lo que fue a hacer en un lugar, pero no vamos a entrar en ese detalle, la gente lo conoce. Querían aprobar la Ley de Justicia Tributaria y vienen ahora y dicen que se tienen que eliminar impuestos. ¿Qué es lo que decía la Ley de Justicia Tributaria y qué es lo que yo le di, por ejemplo, en ese momento, gratuito, a gente de todos los partidos que me lo pidieron? ¿Qué va a pasar con el costo de la energía eléctrica si se aprueba la Ley de Justicia Tributaria? Yo le decía, mire, bien sencillo. No necesita contratar gente tan especialista. Si nosotros producimos, y aquí Cantalicio no me va a dejar mentir, si producimos la mitad de nuestra electricidad con combustibles fósiles, que es búnker, y usted le pone 43 centavos de galón por cada una de esas unidades que se está usando para producir la mitad de la energía en el país, ¿qué va a pasar con el costo? No hay que ser un genio. Usted le pregunta a la señora de las baleadas, ¿qué pasa si yo le pongo impuesto
por unidad a cada frijol que usted está usando para la baleada. Y le no esto me va a salir carísimo. Entonces podía aumentar el costo entre un 15% hasta un 40% y estamos siendo muy conservadores. Y esos son los datos que se los dije en ese momento a las dos bancadas, que yo no quiero ni que me digan gracias ni nada. Me alegra que votaron en contra, me alegra que no se pudo aprobar esa ley, porque si no hoy estaríamos pagando impuestos por la energía. No sé si cuál sería la posición aquí, si estarían defendiendo también ese impuesto, probablemente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahí le puedo demostrar, y esto fue en 2023, o sea, yo lo hice, y si me escriben hoy, sí, mire, tenga, aquí están los datos. Estamos trabajando en levantar encuestas con jóvenes estudiantes porque les vamos a demostrar que sí se puede eliminar ese impuesto y no pasa nada con la recaudación. Yo le envié a usted, don Raúl, el dato de la recaudación de los últimos 5 años. Poné un cuadro ahí que te mande, Marco, si sos tan amable. Para que veamos qué pasó cuando se eliminó el impuesto se redujo el impuesto a los combustibles en 40 centavos por cada uno de los galones. Eso es lo que pasó en 2022. Y esto el pueblo hondureño se tiene que felicitar, ellos mismos, darse un espaldarazo y decir, mira, lo hicimos, ahora hay que continuar, hay que seguir exigiendo para que esto se vuelva cero. ¿Qué pasó con el gobierno? Que es el siguiente gráfico que le traía. ¿Qué pasó con la recaudación del gobierno? Porque es lo que siempre me preguntan las personas que están en el gobierno en este momento. Pero va a caer la recaudación. Y le digo, miren, realmente nunca cae, no va a caer, no les va a pasar nada. Y hay otras situaciones mucho más complicadas que tienen que resolver, que les va a permitir tener un ahorro y no estar sangrando a la gente en impuestos. Y se lo digo con franqueza, ¿cuál es mi preocupación, don Raúl? Que si este gobierno comete errores, usted le da alas para que vuelva libre. O sea, uno no puede confiarse de este tipo de personas que tienen esa mentalidad de una ideología tan nociva como el comunismo. Si este gobierno comete errores, ¿qué? Puede regresar libre fácilmente, porque es que ellos son los que están sacando provecho. Y por eso yo le digo, mire, agarre la información, mire, désela a la gente que está ahí cobrando salarios, no me importa. ¿Cuál es mi ganancia? ¿Qué gana Kevin Rodríguez? No pagar tanto en combustibles, que no se me vaya la luz, no pagar tanto energía. O sea, yo no estoy diciendo aquí que yo soy el redentor del mundo ni que vengo a hacer nada de eso. El único salvador es Jesucristo. Pero si usted ve el otro dato, va a ver que la recaudación de los impuestos en Honduras en los últimos 5 años no ha caído y en el 2022 se redujo ese impuesto. Es la otra, creo que le envié. Entonces, ahí está, no pasa nada con la recaudación, el gobierno no le va a pasar nada. Y el problema es que si yo le trajera la comparación aquí de lo que aumentó en gasto libre, o sea, libre aumentó la nómina en la ENE, en un montón de instituciones que aumentó más bien ese gasto. Entonces nosotros debemos de hablar con el gobierno y decirle, mire, recorte el gasto, bájele los salarios. Yo realmente desconozco qué pasó con esa medida que hizo Ricardo Maduro, pero hablaba de congelarle los salarios a los funcionarios de gobierno. Me da pesar que él no lo haya podido hacer en el 2003, lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir aquí? Mire, no pasa nada. O sea, pueden perfectamente eliminar ese impuesto de manera definitiva y lo van a recuperar a través del impuesto de los otros 50 impuestos que hay en este país. O sea, tienen para tirar al cielo cuántos impuestos nos cobran acá. Entonces, váyase un poco más al detalle en dónde se va este gasto. 13.000 millones de lempiras que pierde el ENE todos los años, los salarios de la gente que está en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, toda la gente que tenía el gobierno de libre en la Secretaría de Planificación Estratégica. O sea, yo no tengo un problema en decirle que quien trabajó el plan de economía y de energía del Partido Liberal fui yo. Yo se lo di, de hecho, al Partido Nacional. Tenga, úsenlo, aplíquenlo. Yo, ¿por qué me voy a molestar con que este gobierno le vaya bien? Entonces, en ese documento hay una lista de medidas que van a ayudar a resolver el problema de energía eléctrica, que es lo que mencionaba Cantalicio. Va a estar el tema de los paneles, está el tema de liberalizar que la industria pueda hacer sus propias contrataciones, va a reducir mucho el gasto que tiene la ENE en este momento. O sea, le di una hoja de ruta y no le estoy diciendo que me pague nada, no quiero que me pague nada, solo que lo apliquen, que uno pueda ver y decir, pucha, qué bueno que lo están haciendo, qué buen gobierno. Es una hoja de ruta que les va a permitir resolver a ellos y bajar esa pérdida que tiene la ENE en este momento. No van a tener que estar metiendo dinero que podrían usar para salud en energía. Eso es para la parte de la ENE. Para la parte de combustibles, mire, la vez pasada usted me decía los carros eléctricos, pero aquí ya le demostró a alguien que anda un carro eléctrico, ¿o no? Bueno, hay otras. Se puede cambiar a gas. Usted en la casa... Dante Mossi vende carro eléctrico. Sí, eso es lo que le iba a decir, no se lo compró él. Pero bueno, la cosa es que usted se puede cambiar, por ejemplo, a gas, los taxis, y esto o sea, eso es un crédito que le tengo que dar al gobierno de Pepe Lobo. Yo no lo conocía, que vino él y en lugar de estarle dando el bono de transporte, los taxistas los hizo cambiarse a gas LPG
Y ahora ellos, o sea, usted habla con ellos y le dice, no, ahora yo no tengo la preocupación que tenía en ese momento, el gobierno se ahorra 130 millones de lempiras al año desde el 2011 a la fecha. Entonces sí hay maneras de hacerlo. A nivel de la casa, usted puede cambiar la estufa, la secadora, el aire acondicionado y el calentador de agua a gas y pone el panel y la batería y que el gobierno no se meta y usted le puede vender al vecino. Entonces, todo eso que le estoy contando, ellos ya lo tienen. O sea, a mí no me van a dejar mentir y no me van a decir que yo les estoy inventando cosas aquí. ¿Por qué lo estoy haciendo? Reitero, porque lo que yo quiero es pagar menos en impuestos, pagar menos en combustible, pagar menos en energía eléctrica y que no se me vaya la luz todos los días en mi casa. Entonces, creo que ahí a lo que decía la expresidenta del COEP, la ingeniera Handal, sí se puede ayudar sin necesidad de que uno esté cobrando. O sea, vayan a las universidades, hay estudiantes y dígale, mira, ayúdeme con una encuesta, vaya a preguntarle a la gente qué es lo que quiere. Hay tanto por hacer y ¿sabe por qué lo hago? No, y ¿sabe por qué lo hago? No me lo ha preguntado. Porque, reitero, le quiero demostrar que uno no tiene que estar en gobierno ganando 200,000 lempiras para ayudarle al gobierno a hacer bien el trabajo. Entonces, así se hace patria. Le repito, yo no quiero que vuelva Libre. O sea, a mí me amenazaban todos los días. La gente de Libre, estuve 4 años. ¿Quién no amenazaba? Uf, si le enseñan los videos, pero mire, 4 años peleando con ellos. 4 años que me dijeran lo que quisieran. Por eso, pero y usted no los atacaba a ellos también. Y Su de vuelta. ideología, Bueno, por eso. Y de vuelta. Por cierto, aquí le manda un mensaje. Aquí le mando un mensaje, el Grío, ya que está mencionando a los de Libre, ya lo voy a buscar. Ya rato lo mando. Buen día. Ricardo Maduro, el gobierno de los banqueros. Ese muchacho se parte de la privatización de la energía eléctrica, pero en realidad es golpista y facho. Yo tengo fotos de cuando anduve ahí en las marchas en el Parque Central, ahí las tengo. Gilberto Ríos. Se la puedo mandar el día que quiera aquí al Grío. Pero pregúntale, yo siempre le pregunto eso, ¿de dónde mandó ese mensaje? ¿Con qué internet? ¿Con el de Hondutel? Quítelo si no le gusta lo privado, ¿eh? Vaya a ser Hondutel de vuelta. Bueno, termino con mi caso ahí, si le parece. Don César Durón, buen día Raúl, muy sobrado don Kevin, es un mini narrala. Querés saberlo todo, no hay humildad lastimosamente. César es del Partido Nacional. El exministro Enrique Flores, ese Kevin no deja hablar. Raúl, buenos días, el señor panelista Kevin Rodríguez. ¿Quién no deja hablar aquí? Que usted no deja hablar, dice el exministro Enrique. Kevin Rodríguez habla sobre el tema de la forma de gobierno, que dije que es sencillo. Bueno, se lo dejo así, la forma de gobierno es como el ajedrez. No es fácil estar sentado ahí. Un minuto para ir a la pausa, necesito ir a anuncios. Bueno, eso es lo que le decían a Nayib Bukele. No se puede resolver el problema de la inseguridad y él lo terminó resolviendo. Eso es lo que le decían a Javier Milei. No podés eliminar impuestos y reducir el Estado porque se te va a caer el país. Y ahí tenemos cada uno de esos ejemplos. Al final del día, yo no estoy buscando que la gente esté enamorada de mí, que le caiga bien, con que la idea le parezca, si a usted le beneficia y le va a ayudar a mejorar su calidad de vida, pues bienvenido sea. Pero lo que sí le puedo dejar en claro es que sí es factible eliminar impuestos, sí es factible devolverle ese dinero a la población hondureña y que cada quien de manera propia salga adelante, porque en este país hay gente muy talentosa y muy capaz. El impacto real en el aumento de los combustibles en el costo de la vida de los hondureños. Usted fue ministro de Economía. Ayer vi a Fernando Fortín, viceministro de Economía, también ahí en la presidencial, dando algunas explicaciones sobre los precios en los supermercados, el consumo, lo que tiene todo esta alza de combustible. Mire, los precios, el aumento de los combustibles tiene un impacto inflacionario directo y muy fuerte. Es importante, o sea, sube el combustible, suben los costos de comercialización, de producción, en industria sube el transporte, suben los fertilizantes, sube todo. Entonces, los productos que se generan utilizando los combustibles tienen costos mayores y por lo tanto suben de precio. El empresario que no es empresario para regalar su trabajo, sino que para crecer, necesita también tiene que trasladar esos costos. Lo que no está bien es que los traslade en forma abusiva, porque usted ve que en nuestro país lo que sube no vuelve a bajar, aunque vuelva a bajar el combustible y la energía. Entonces, para eso
reitero que deben de funcionar las instituciones encargadas de controlar, de regular, Comisión de Competencia, Comisión de Competitividad, oficinas de protección al consumidor. Por otro lado, ante esta situación que estamos viviendo, es bien importante que el Estado, que ya está tomando algunas medidas, pero debe tomar medidas, crear políticas públicas útiles, prevenir y estar preparado siempre. Porque el problema es que siempre en crisis es cuando reaccionamos y a muchos les convienen las crisis. Muchos les gusta estar en crisis. Y los gobiernos no solo deben de tener excusas por el tema de las crisis, debe haber más control y supervisión y regulación. Yo insisto en la ley de comercialización de combustibles. La ley... El señor Lobo está al tanto de que necesitamos una ley de comercialización para reglas claras. Se ha degenerado el mercado, han surgido, según denuncias, más de no sé cuántas gasolineras que no están registradas, según dicen. Entonces, si no están registradas, no pagan impuestos y compiten en forma desleal con los gasolineros independientes, porque ahora recuerden que hay cadenas y eso, yo no estoy en contra de las cadenas ni nada por el estilo, pero los más afectados que están desapareciendo cada día porque no pueden competir, porque se degeneró el mercado a falta de una ley de comercialización, han surgido en la cadena de comercialización, que ya era clásico, han surgido redistribuidores, usted lo sabe, que se han vuelto hasta aún más fuertes, le venden a todo el mundo, le quitan los clientes a las gasolineras independientes, hacen bombas de patio, ponen en peligro, porque usted sabe que revenden a todo el mundo. Hace poco murió una niña de 2 años porque explotó un tanque en una pulpería. Hay bombas de patio sin las especificaciones adecuadas, entonces de verdad que esto es un desorden. Necesitamos una ley de comercialización. ¿Por qué no se aprobó? Estaba en su tercer debate y quiero reconocer que sí había voluntad política para aprobarla. Había una comisión en el Congreso conformada por todos los partidos. El problema es que este tema es eminentemente técnico. Cuando se iba a aprobar ya en su tercer debate, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta como coalición patriótica que estaban eliminando prácticamente los 60 grados. La ley que tanto costó y se aprobó en el gobierno del presidente Maduro, creo, y eso nos ahorra hasta 2 lempiras por galón de combustible. Nos dimos cuenta de eso y varias cosas que habían cambiado, y entonces le pedimos a la comisión que por favor suspendiera ese tercer debate y luego ya venían las elecciones y ahí quedó. Yo le pediría al Congreso que retomen ese tema porque es importante verificar la calidad, que se ordene el mercado de los combustibles. Es un mercado gigantesco que se necesitan, bueno, los impuestos, los quiten o no los quiten, son importantes para cumplir con todo lo que si el Estado no tiene ingresos, yo no sé cómo va a gobernar. Por otro lado, hablaba usted de liberalización del mercado energético y yo le voy a decir que no estoy en contra de eso, pero hay que crear las condiciones. En el caso de los combustibles, usted sabe que todas las gasolineras independientes están, además de una competencia desleal, porque compiten con cadenas de gasolineras que importan, que almacenan, eso, sus costos son menores. Entonces es una competencia desleal en el sentido de que le venden a los gasolineros independientes, estos están amarrados a contratos para solo comprarle a estas importadoras. Entonces, si se liberaliza el mercado, que usted sabe, si se liberaliza va a ser como en Estados Unidos, que tiene un buen mercado, que usted va a una gasolinera, va a la de Costco, va al 7-Eleven, va a todos lados y hay diferentes precios, aún en una cuadra. Incluso a Citgo, porque, o sea, cadenas de gasolineras que venden, pero allí sí funciona un mercado liberado. ¿Por qué? Porque cada gasolinera puede comprar a quien quiera y que le convenga. Pero aquí, ¿cómo va a competir si usted tiene una gasolinera
con cadenas de gasolineras que importan y todo, y usted le tiene que comprar a esa importadora. Usted no puede competir. ¿Cómo va a vender más barato? Y eso es lo que pasa. Entonces, no estoy en contra de la liberalización del mercado energético, pero tienen que liberar a la gente de esos contratos que tienen, que los obliga a comprar solo a ellos. Entonces, hay que crear las condiciones para liberalizar. Hay que poner reglas claras. Insisto en la ley de comercialización de los combustibles. Hay que aprobarla, ojalá que el Congreso la retome, tomando en cuenta que esto pudiera ayudar en cierta manera y a las medidas que ya se están tomando. Pero medidas hay que tomarlas. O sea, y insisto, hablando con todos los sectores para ver qué es lo que sienten, incluso hablando con el pueblo a través de las organizaciones que tiene el pueblo, sus representantes, el pueblo tiene representantes en organizaciones de protección al consumidor que están muy enterados, hay varias. Entonces, o sea, no pueden hablar así con todo al azar, sino que hablar con las organizaciones que lo representan y de verdad necesitamos un diálogo sincero, con respeto también, porque es importante y sin politizar este tema que de verdad es grave. Y con ese anuncio del presidente Trump, ahora no sabemos qué va a pasar, esto genera más incertidumbre, los mercados se van para arriba, el señor Lobo lo ha de tener mejores detalles que yo, pero algo debemos de hacer y yo creo que todos debemos de contribuir a eso. Honduras atraviesa problemas, el mayor problema que tenemos en Honduras, y lo he dicho repetidamente, y aquí licenciado Valladares se lo he dicho también, que la raíz de todos los problemas en Honduras se llama falta de que funcione un verdadero Estado de Derecho, que no hay respeto a la Constitución, a las leyes, cada quien las interpreta como quiere, y mientras no funcione un verdadero Estado de Derecho no hay justicia, y sin justicia no hay paz. Y eso es lo que básicamente tenemos que trabajar, empezar a respetar, hacer la diferencia. No importa que los que antecedieron, si cometieron errores, pues hay que criticarlos en forma constructiva, sin despedazarnos más. Luego, el diálogo es tan importante, aunque en nuestro país está desprestigiado la palabra diálogo, porque los diálogos quedan en escritos que nunca se cumplen y promesas, pero yo creo que es el momento, yo creo que son las crisis, cuando están en su máxima expresión, son las que nos ayudan a resolver los problemas y a reflexionar, sobre todo los que podemos hablar y decir y comentar y dar nuestra opinión. Y como le digo, si mi opinión es diferente a la de otros, pues yo creo que lo menos que puedo hacer yo es respetarla. Pero entonces al final ponernos de acuerdo en lo que nos une, como hay un dicho, y no en lo que nos separa. Ingeniero Lobo, los sectores más golpeados actualmente en Honduras, ¿ya estamos viendo consecuencias de la inflación o cuándo va a ser ese golpe? Hace 4 años, en el 2022, los máximos precios los obtuvimos 4 meses después del inicio de la guerra. Esto es así, es como una bola de nieve que va aumentando hasta que llega un momento que, como ya les comenté, el mismo mercado restringe esas alzas tan drásticas. Nosotros esperamos que no sea así en este caso, que todavía estamos esperanzados, de acuerdo a reportes que estamos monitoreando de especialistas en los mercados, que esta guerra puede llegar por lo menos a una tregua en las próximas semanas. Pero decir hasta dónde puede llegar, sinceramente, no he conocido es bien contradictorio. Algunos dicen que, como le decía, 150, otros 200, otros dicen que no, que se va a estabilizar y va a bajar. Realmente es muy difícil, no quisiera dar un número así concreto, pero de nuevo le digo que lo que tenemos es la esperanza de que esto haya una tregua lo antes posible. Discúlpeme que interrumpa, así rapidito. ¿Y el cajón? Nadie habla del cajón. ¿Qué está pasando? Esa es la obra mejor que ha habido en la historia de Honduras. Y no sé si la repararon,
ampliarla con una turbina adicional. Exacto. Y bueno, y hablando volviendo a impuestos, disculpen que interrumpí, usted tenía una información también. Los impuestos al combustible el año pasado, creo yo. No, en el 2022 hubo una rebaja. Por lo de Ucrania, ¿verdad? Exactamente, estábamos en una crisis. 10 lempiras. Bajaron 41 centavos de dólar, como se ha mencionado, 10 lempiras en los 3 combustibles de alto consumo, las 2 gasolinas y el diésel. ¿Y se quedó ese bajo? Se ha mantenido, es una rebaja, eso se aprobó en el Congreso y para modificar eso tiene que haber una solicitud del gobierno hacia el Congreso para modificarlo. Y otra pregunta, el tema de los costos, porque esto hay que explicarlo y la gente, o sea, yo recuerdo que los costos, los impuestos a los combustibles se quedaron fijos, porque antes eran porcentuales, ¿se acuerda? Sí. Eran dolarizados. ¿Cómo está eso? Porque se había eliminado y habían quedado los impuestos en forma fija. Según la gasolina regular, un impuesto de una cantidad fija, la superior y la otra. ¿Cómo está eso? ¿Usted eso desde el 2005, aproximadamente en ese año, se unieron 3 impuestos, como usted lo dijo. Unos eran porcentuales y estaban relacionados con el costo con que se compraba el combustible. Al más alto, como está ahorita, hubiera sido pagaba mucho impuesto. Más. Ahora está dolarizado, fijo, para cada combustible son diferentes. Y, por ejemplo, se mostró una tabla ahí, combustibles que se consumen en forma popular, como el GLP, el querosén, son impuestos súper más bajos, son 15 centavos de dólar por galón, incluso son más bajos que en todos los países de Centroamérica. Así es. Y repito, están fijos y no importa cuánto suba el combustible, ellos se van a mantener fijos. Ingeniero. ¿Verdad? Eso es importante decirlo, porque creen que... Ingeniero. Que es de otra manera. Sí, retomando la pregunta que cómo impactaba al consumidor final, pues es un tema que nos impacta en todos los sectores prácticamente. No podemos definir un sector en específico, pero mi expertise es el sector energético e impacta directamente. Creemos cuando hablamos de liberación del mercado es que el ENE no privatizar, claro, ¿verdad? No privatizar, sino que se permita la libre competencia en el mercado energético. A eso me refiero. Sí se deben definir las reglas, tienen que ser reglas claras. Tenemos que generar una normativa específica para eso. Pero el primer paso, modificar el Acuerdo 46-2022, reformarlo, perdón, es la palabra correcta, reformar el 46-2022 y bajar el techo de consumidor calificado. ¿Qué pasó en el gobierno de Xiomara? Ese techo era de 400 kilowatts, se subió a 5 megas. ¿Qué le permitía a usted como generador? Venderle directamente la energía, su generación, a una empresa que consumiera arriba de 400 kilowatts. ¿La ENE dejaba de percibir ganancias? No, no dejaba de percibir ganancias, se pagaba el peaje, permite pagar un peaje por el uso de la línea de distribución o línea de transmisión, como sea adecuado. Entonces debemos bajar ese techo, nuevamente regresar. ¿Qué va a generar esto? Pues quitarle una demanda energética al ENE, que el ENE no puede tal vez cumplir. Entonces dejamos de sobrecargar al ENE y poder vender directamente, asegurar un servicio de calidad. El ENE no nos brinda un servicio de calidad actualmente. ¿Cuántas veces se va la energía eléctrica en nuestras casas? O sea, eso no es un servicio de calidad y la ley demanda que el ENE debe de ofrecer un servicio de calidad. También la reducción de pérdidas. Las pérdidas actualmente andan en 37-38%. Debemos reducir las pérdidas. Abajo era 50 y pico antes. No ha llegado a ese extremo y esperamos que no llegue nunca, ¿verdad? Bueno, ojalá. Tenemos ejemplos claros en Honduras de cuando las cosas se hacen bien. Tenemos Utila, que Utila anda a un nivel de pérdida del 7% apenas. O sea, un ejemplo a nivel internacional. Y no podemos replicar los modelos que ellos tienen, ¿verdad? Privada o pública. Privada. Pero entonces tenemos un ejemplo en Honduras, claro, de cómo se deben de hacer las cosas. Un ejemplo, la isla de Utila tiene unas pérdidas del 7%, comparado con la ENE que tiene 37-38%. Entonces, estamos desperdiciando bastante energía. Es energía que al final no llega al consumidor final, pero que nos sale de nuestro bolsillo, ¿verdad? El costo de generación de esa energía.
Lo otro que podemos utilizar para que no impacte directamente al consumidor final es el uso de medidores inteligentes que nos permitan por el uso horario, que nos facturen de acuerdo a la hora en valle, semivalle o punta. Esto nos permite disminuir el costo y disminuir la demanda energética que tiene el ENE. Usualmente las demandas máximas se registran entre 11 y 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, que es cuando usualmente las personas llegan a sus casas. Entonces, al permitir el uso de medidores inteligentes y registrarlos en esa hora, permite que la industria, incluso la residencia, se ajuste cuando la hora del kilowatt hora, el precio del kilowatt hora es más barato. Entonces, son modelos que podemos implementar. También tenemos los medidores prepago, que utila un ejemplo del uso del medidor prepago. ¿Qué efecto tiene el uso de un medidor prepago? Que usted como usuario conozca su consumo real en su casa y aplique medidas de eficiencia energética. Nosotros, al utilizar medidas de eficiencia energética en nuestras casas, reducimos nuestro consumo. Y al final, reducción de consumo es demanda que se disminuye del ENE. Entonces, son medidas que podemos utilizar para que el usuario final no se vea tan impactado, sobre todo cuando los precios del petróleo se vayan a la alza, ¿verdad? Sí, aquí me hacía una pregunta alguien, se la quiero leer porque... Raúl, pregúntele al señor Paz, ¿por qué en Costa Rica sí funciona el esquema BOT y allá es 100% energía renovable la matriz energética? Bueno, Costa Rica ya no tiene 100% de energía renovable. Se vio afectado en el verano de 2023. Tiene como 70. Cuando ellos vieron que casi el 60%, si no estoy equivocado, de su matriz energética dependía del sector hidroeléctrico. Cuando vino la sequía del año 2023-2024, no pudieron abastecer su demanda y eliminaron un poco la dependencia de las energías renovables. El tema del BOT puede ser beneficioso, pero en otros sectores, no en el sector energía. O si las condiciones lo dan, ponerle a un proyecto que su esquema BOT sea de 15 años significa un precio final de la energía mucho más caro. Al ministro, al gerente del ENE en ese tiempo, el ingeniero Eric Tejada, se le mostró los análisis de cómo influía el esquema BOT en el precio final de la energía para un inversionista. Entonces, en la subasta se demostró que realmente no iban a contratar energía barata, iba a ser energía cara. El esquema BOT de 15 años para un proyecto que requiere una inversión inicial enorme, o sea, grande, hablamos de millones de dólares, no va a ser un precio final de oferta barato. En 15 años se debe ingresar las ganancias que va a dejar de percibir por la vida útil del proyecto. Una vida útil de 60 años le va a incrementar con el esquema BOT. Si usted tiene que ingresarlo a 15 años, debe recuperar el financiamiento en un año 7 prácticamente. O sea, le van a aumentar la tasa de intereses, entonces no lo hace factible en nuestro modelo económico. También no solo influyó el tema del BOT, sino que en las bases especificaba que usted debía entregar su proyecto con 0 horas de uso. Prácticamente tenía que hacer una doble inversión. Al año 15 tenía que volver a reinstalar su proyecto, cambiar generadores, turbinas. Entregan los proyectos. Entonces, eso incrementa bastante. Entonces, fueron una serie de cosas que estaban incluidas en las bases de licitación que no hacían efectiva la licitación de los 1.500 megas, desde el punto de vista de un inversionista. Y la ENEC traía una deuda con los generadores. Actualmente andamos en una deuda para los pequeños generadores de 3 a 5 facturas y de los grandes generadores de 11 facturas, perdón. Una deuda de 13.000 millones de lempiras con intereses ya cerca de 20.000 millones de lempiras. Entonces, también fue una condición más que se sumó al fracaso de la licitación. Que como yo le decíamos a un inversionista, ven a invertir, invierta una millonada en un proyecto, pero yo no lo voy a pagar. No lo voy a pagar a tiempo. Entonces, eso prácticamente fue lo que hizo que la licitación fracasara en ese sentido. Kevin, entonces, ¿qué viene? ¿Qué puede hacer el gobierno de lo que no ha hecho? ¿Qué viene al país? Todavía tiene mucho espacio para corregir. Si el consejo vale, o sea, una de las cosas que más molesta es que usted le diga a la gente no. ¿Y por qué? No, porque no.
Creo que siempre es importante, usted me estaba dando consejos, se los tomo, que cuando uno, si es un servidor público y se está equivocando y la población se queja, lo que tiene que decir es, mire, disculpe, vamos a tratar de corregir lo que está sucediendo en este momento, pero lo que ha sucedido durante los últimos 4 años es que la gente se quejaba que estaba cara la comida y lo que recibieran insultos. Y estamos ahí un poco medio parecidos y eso tiene que cambiar realmente porque ya cambió el partido que estaba en ese entonces. Le reitero, de mi parte al menos, la información ahí se las he entregado. Yo no tengo ningún problema en hacerlo y mi principio siempre es el mismo, que se lo he comentado a usted. Cuando estaba, por ejemplo, el gobierno de Libre, cuando se dieron las inundaciones para el tema de Julia, yo le dije al que ahora ya no es ministro, mire, si usted necesita el respaldo, porque es una decisión que va a salvar vidas, aunque a mí me cueste la chamba en ese entonces, yo lo hago, porque tiene que ser lo que va a primar realmente, lo que usted considera que va a salvaguardar el Valle de Sula, que fue cuando se dieron aquellos derrames que usted recuerda del Cajón en el 2022. Múltiples ocasiones yo le decía, mire, este proyecto que no es una inversión del ENE le va a resolver el problema de los apagones en Villanueva, los problemas de los apagones en otras ciudades, y era parte de ayudarles a ellos porque yo estaba viviendo en San Pedro y todos los sábados me quedaba sin luz, entonces hacia el final del día no es una situación de que yo vengo a pretender que soy una persona que voy a ir a cortarme las venas y orar por la gente, o sea, lo estoy diciendo porque es un beneficio en general que me ayuda a mí también. En ese momento se hizo en el 2023 lo mismo con la ley de justicia tributaria, entonces lo que le quiero decir es que habemos muchas personas, yo no soy el único, o sea, si usted le dice, por ejemplo, aquí a Cantalicio, aunque no estuviera él en la AER, él le va a decir, sí, claro, con gusto, yo le ayudo. Hay otras personas que probablemente le van a decir, no, mire, págueme, está bien, pero en este caso en particular le reitero que hay mucho espacio, hay mucho recorrido que tienen ellos para corregir y que es por el bien de la población hondureña. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, yo no sé realmente si al final se dijo o no se dijo que se iba a analizar el tema de los combustibles, pero mi deber, don Raúl, y en lo que yo puedo aportar es darles la información para, ya le mostré un adelanto, la recaudación no se les va a caer, no va a pasar nada con eso, lo van a recuperar a través de otros impuestos y le van a dar un alivio y una ventaja competitiva a toda la población hondureña. Entonces, sí hay formas de ayudar, reitero, no es necesario estar en el gobierno cobrando esos grandes salarios o estar pidiendo que lo contraten ahí como asesor o consultor, etcétera. Yo se lo conté la vez pasada, también con el doctor Pino estaba en el Congreso, me dijo, mire, venga de asesor de la Comisión de Energía, le dije, le ayudo de gratis, yo no, o sea, no me pague, ¿qué es lo que necesita saber? O sea, porque al final del día ni es tan difícil, porque una Comisión de Energía que va a estar viendo ahí cada cierto tiempo un documento, y que ahora, si no me cree a mí, hasta puede usar ChatGPT, le va a dar mucha información muy valiosa. Entonces, eso es a lo que yo me puedo comprometer. Es que no sé, don Raúl, si me va a regañar ahí si digo algo, pero... No, sí, que de verdad no es que lo regañes, sino que yo lo entiendo y él está joven y tiene derecho a aspirar. Pero yo le hablo desde el conocimiento que me ha dado la vida y mi participación tanto en el periodismo, que comencé en 1987, y en mi vida política. Y cuando he sido asesores de personas, he tenido la oportunidad de asesorar personas como lo hace usted. Entonces le he contado mi historia. Ella fue ministra de Economía en el gobierno de Ricardo Maduro. Y todos, yo parto de que usted piensa así, que queremos el bienestar del pueblo. No creo que los que están gobernando, ni los que se fueron, querían el mal para el pueblo. De repente los que fueron creían que estaban haciendo bien, pero la gente dijo que no, que se equivocaron y lo sacaron. Sacaron un 19%. Y entonces yo creo que el presidente Asfura, su gabinete de gobierno, su equipo, quiere lo mejor para el país porque si no también los van a sacar. Esa es la verdad. Entonces, por eso yo digo que hay que buscar soluciones. Y lo que decía la doctora, y si seguimos enfrentados unos con otros, no vamos bien, ¿verdad? ¿A cuánto va a llegar el precio del combustible a fin de este mes? Al fin de este mes, bueno, con lo que dijo Donald Trump realmente, bueno, es que es fácil que lleguemos a 150 lempiras la super o más. O sea, es que eso no, o sea, eso se puede medir también, no es, creo que ese no es el tema al final. O sea, yo le hacía la consulta a don Raúl porque le voy a poner, se lo voy a plantear de otra manera. Si usted estuviera en gobierno... No, es que le hacía yo esa pregunta porque al final es la realidad, porque a mí me costó, pues.
ese carro ya lo voy a ir a guardar porque No. está horrible. Pues. Pero ese es el punto, o sea, Sí. si alguien le trae a usted y le dice, No, mire, don Raúl, y el que jala los repollos, este los es el pollos, camino la comida. para mira. que usted gaste menos o que usted tenga un ahorro, si usted fuera autoridad, ¿qué haría con esa información? Usted dice, mira, la verdad es que estos datos tienen sentido. Diría, no, no se puede. O simplemente diría, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer el esfuerzo, vamos a hacer... No lo logró en ese momento, yo desconozco la historia, tenía 13 años, de cuando estaba el gobierno de Ricardo Maduro, pero si hubo la intención, me imagino que algún análisis hubo. Claro. Y Pues claro. se puede volver a hacer. O sea, yo creo que, y reitero, el consejo aquí es que es bastante molesto Sí, que todos una reciben persona que consejos. anda en la calle, que nadie le garantiza lo que va a recibir en ese día, cuando le preguntan a una persona que está en el Congreso Nacional, lo primero que dicen es no y se inventan un montón de cosas. Entonces, si le decía en el corte, si Honduras no cambia su rumbo, vamos a desaparecer como país. No lo he dicho yo, lo ha dicho gente que, o sea, Sí, Elon sí. Musk y Pero personas para como eso Mark tiene que haber Zuckerberg. justicia. ¿Por qué razón lo dicen ellos? Y en Funciona esa un entrevista es Estado muy de Derecho. puntual el tema educativo, el tema de la innovación que hay en ese país. Y la vez pasada hablaba con alguien que yo considero un mentor que me decía, mira Kevin, me dice, cuando Cuba recupere su democracia y caiga esta dictadura, nosotros vamos a quedar en el olvido, porque Cuba como tal es mucho más apetecible para un inversionista que lo que es Honduras, porque Cuba antes de la dictadura cubana era una potencia, en todos los sentidos, era mucho más próspero que lo que era, por ejemplo, Argentina o Brasil en los años 40 y 50. Entonces, ¿cuál es mi preocupación, francamente? Que aquí nosotros siempre seguimos con esa mentalidad estatista, que el gobierno tiene que hacer todo, que el gobierno no se puede tocar. Le daba el ejemplo también con la ley de empleo por hora o ley de empleo parcial. O sea, si usted le pregunta a la gente que trabaja en Uber, ¿cómo es el proceso para trabajar en Uber? Baja una aplicación y dice, hey, yo tengo tiempo extra, yo voy a ir a trabajar 2 horas, 4 horas en Uber, y Uber le dice, yo te puedo pagar tanto, y la persona dice, está bien, acepto. O si está muy caro, dice, no, ahorita no voy a trabajar. Ok, estamos conscientes que así funciona Uber. ¿Por qué para una empresa hondureña es más complicado? O sea, eso solo lo doy un ejemplo de cómo es el mundo y cómo está Honduras. Entonces, si le sirve esa alerta, yo lo que veo es que el país como tal, en el rumbo que estamos teniendo en este momento, país bello. vamos a desaparecer porque ya todo se ha modernizado. Uno va a El Salvador, uno va a Guatemala, y ya están en otro siglo prácticamente. Entonces, le reitero, o sea, mi labor aquí, yo sí creo firmemente que cuando uno hace la presión, el gobierno escucha. O sea, tal vez no le gusta la manera que se lo diga, pero al final del día está de moda ahorita hablar de bajar impuestos y estuvo de moda en algún momento, y lo correcto es que lo hagamos porque hace que el que está gobernando piense y diga, ok, supongamos que esto pasara, ¿cómo puedo hacer yo para compensar eso? Recorto gasto, porque recordemos que este gobierno dijo que iba a recortar 40.000 millones, no sé, abogado Lobo, ingeniero, ¿cuánto es lo que habían dicho que iban a recortar? 30.000 o 40.000 millones de lempiras en un año. Ok, ahí van los 13.000 de los combustibles. O sea, la matemática es bien sencilla. Les dicen que no, que es muy complicado en esa vía. Ok, yo les he compartido la documentación para que en el tema de energía que mencionaba Cantalicio puedan ahorrar. Porque la verdad es que cuando uno lo ve, y especialmente cuando alguien ha estado trabajando en el sector privado, yo siempre agarro de ejemplo las personas que están más en la parte de MIPYMES, es porque pasar al siguiente mes, pagar planilla, pagar proveedores y demás es un reto importante. Y ellos son los más especializados en encontrar un ahorro, porque dicen, no, yo necesito recortar lo más que pueda para mantenerme en el mercado. Entonces, si usted le dice a una de esas personas, hey, búsqueme cómo ahorrar el gasto en el gobierno, le garantizo que fácilmente le va a decir, mire, podemos aquí reemplazar esto con tecnología, con gobierno digital, etcétera, etcétera, y usted encuentra el recorte. Pero reitero, o sea, si siguen con esa actitud de simplemente decirle a la gente que no, como que es un capricho, realmente al final el que le va a pasar factura es a Honduras como pueblo, pues. Bien, voy a una última pausa y vengo a la despedida de mis invitados. Me dice doña Vivian Yacamán, mis saludos y respeto, gracias por vernos. Este gobierno debería llamar a gente preparada en la materia energética como la doctora Juliet Handal de Castillo y otros muchos que hay independientemente del color político. Ingeniero Lobo, Fernando, gracias por su participación, su comentario final, si es tan amable. Ok, le agradecer nuevamente. Sí, decirle al público, reiterar que el gobierno va a hacer lo que esté a su alcance y en una forma adecuada, sin comprometer las
finanzas del Estado. Y como ejemplo le pongo algo que se mencionó aquí, en el caso de Argentina, el 1 de abril de este año entraba a funcionar un aumento en los impuestos de los combustibles y fue suspendido por la actual crisis. En el segundo mandato del presidente Bukele de El Salvador, y en ninguno de esos años ha eliminado o ha rebajado, si quiere, el impuesto a los combustibles. Allá son casi 4 impuestos, en algún momento son 5. Entonces, yo creo que todo debe hacerse en una forma ordenada y tener conciencia de lo que se está haciendo. Las personas pueden querer muchas cosas, pero no significa que eso es lo que les conviene. Gracias. Gracias a usted por su participación esta mañana. Cantalicio Paz, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Gracias por participar y sus comentarios finales. Muchas gracias, Raúl. Debemos ser conscientes, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro consumo energético en nuestros hogares. Tenemos que hacer un cambio. Iniciamos con ese cambio desde nuestros hogares, aplicando medidas de eficiencia energética, ser más eficientes con el uso de los recursos, sobre todo en esta alza de los combustibles, ¿verdad? Queremos reconocer también que la AER está comprometida en aportar este granito de arena con generación 100% renovable que genera desarrollo en nuestro país, donde está una planta de energía renovable. Es un pueblo más que se está desarrollando y estamos disminuyendo cada kilowatt hora que generamos, significa un porcentaje menos de combustible fósil que se está utilizando para la generación de energía y que impacta positivamente en el bolsillo de los hondureños. Gracias, don Kevin, ingeniero. Bueno, agradecerle la invitación, don Raúl. Siempre un gusto estar aquí con usted. Decirle siempre a la población hondureña que mantengan, la presión. Yo sí, aquí ando los datos a la mano, yo le puedo mostrar que sí es factible poderlo hacer. Hay mucha grasa de donde se puede cortar en el gobierno, que lo va a dejar neteados prácticamente para darle ese alivio a la población hondureña, que no pierdan de vista a las personas que están siempre como autoridad que el beneficio es multiplicador, baja el costo para todo. No tenemos que dejar a un lado que al final del día, yo lo he dicho de otra forma un poco más brusca, pero el combustible se utiliza para ser productivo. Todos nosotros aquí consumimos combustible para venir a trabajar. Todo Honduras lo hace para eso. Nadie lo hace para desperdiciarlo. Entonces, tener grabado un producto que es parte de la economía siempre va a tener el impacto que es lo que conllevó a que en 1998 se echaran para atrás a cobrar el impuesto al búnker, porque dijeron, uy, mira lo que le va a aumentar el costo de la energía eléctrica, nos va a sacar de proporción en Centroamérica. Usen ese mismo análisis para los combustibles y vamos a llegar a la conclusión de que sí se puede hacer, sí se puede lograr, y que recuerden pues que lo que estamos buscando aquí es el beneficio de la población hondureña. Gracias al ingeniero Kevin Rodríguez. Doctora Julia. Mucho por hacer en nuestro país. El tema que pudiera aliviar es la liberalización de la que se mencionó aquí, pero mientras existan estos índices de impunidad y no haya justicia, mientras no existan condiciones para una liberalización, y que no funcionen correctamente las instituciones, y que no haya control de la competencia, ni ley, se vuelve difícil. Y entonces vienen más abusos, eso solo vendrían hacia los ciudadanos y a los empresarios. Y algo bien importante decirles que nuestro país es una belleza. ¿Cómo será de rico en recursos naturales y todo, que aún a pesar de no tomar decisiones importantes en muchos temas, sigue de pie? Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos de apoyar a nuestro país y buscar lo más importante que hace falta aquí, porque mientras no funcione un verdadero Estado de Derecho, no vamos a salir adelante. Mientras no hayan reglas claras, no vamos a hacer. Es que toda la raíz de los problemas está en eso. Y algo que no mencioné aquí, y es importante en este tema también, y que puede ayudar mucho a tomar medidas y generar confianza en el pueblo hondureño, es que se impulse o se retome la ley de comercialización de los combustibles. También hay ahí un anteproyecto de ley de biocombustibles, ya casi listo. Lo iban a aprobar, pero nosotros como coalición dijimos,
importante que exista la ley marco, que es la ley de comercialización general, y luego de inmediato se apruebe la de los biocombustibles. Eso va a traer mucho alivio, hay un anteproyecto ahí. Entonces, con voluntad, con respeto, con amor a Honduras, podemos salir adelante. Y yo creo que es una obligación moral y cívica que tenemos los hondureños. Por eso es que yo insisto en que en los currículos de educación debe haber lo que tanto nos sirvió a todos, la moral y cívica, porque eso nos enseña a querer a nuestro país, a valorar nuestros símbolos patrios, a respetar las opiniones de los demás y sobre todo respetar las leyes y la Constitución. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo más daño. Bien, gracias. Ojalá que el gobierno tome las mejores decisiones en lo que se pueda, porque no sé cuánto pueden subsidiar. Sí, no es fácil subsidiar, Es muy difícil. O sea, no sé. No sé hasta dónde va a aguantar la bolsa del gobierno el subsidio. Así Y es. también debemos de ahorrar combustible, es cierto. Tomaron medidas de teletrabajo, también entiendo. El hoy no circula, me acuerdo que con Enrique Flores Lanza, Quique lo impulsaba más el gobierno de Mel. La gente dijo que no. Unos estaban a favor y otros en contra. Buenos días, siga con nosotros aquí en Canal 11. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.